Buenos días, tengan todos. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí en esta continuación de nuestra Semana Internacional del Coaching. Eh, Estamos ya llegando a la mitad, terminando esta plática, estaremos llevando a la mitad de nuestra semana. Y el día de hoy les quiero presentar a nuestro conferencista invitado que nos está conectando desde España. Él es Daniel Becerra. Y bueno, cuando yo le pedí a Daniel que me mandara cómo quería que lo presentara, me encantó la forma tan humilde, ¿no? Es primer facilitador avalado por el EO Ipsos Center del doctor Leonardo Ravier y es fundador de la Red del Coach en España. Así, eso fue lo que me mandó de presentación. Me encantó porque, bueno, esto habla de, es mejor escucharlo, es mejor verlo en persona y que se presente por sus propios méritos. Y pues agradecemos muchísimo el que hayas aceptado esta invitación, Daniel. Para nosotros es un honor el estar conociendo a toda la gente que se dedica a este coaching de la no directividad, Ujú. cómo ayudar al ser humano a despertar de sí mismo, por sí mismo y para sí mismo, ¿no? Muchísimas Ujú. gracias por estar aquí. La pantalla es toda tuya. Cualquier cosa les pido si nos escriben en el chat. Al final abriremos unos 10 minutitos para poder tener preguntas, una sesión de preguntas, respuestas, inquietudes y comentarios. Y entonces, pues te dejo con la pantalla toda tuya y nosotros aquí estamos para cualquier cosa. Adelante, Daniel, y gracias por estar. Vale, pues primero que nada, muchísimas gracias, Laura, por la invitación. Y veo muchas caras conocidas, amigos, la mayoría, Luis, Esther, Selvin. Pues un placer que estén aquí acompañándome. Y voy a compartir la pantalla. Yo espero que esta charla sea divertida o que sea, o voy a tratar de hacerlo lo más suave posible, lo más ameno posible, porque tiene que ver con mi estilo. Yo soy directo y llano, así que me gusta ser transparente y si tienen algún tipo de pregunta con respecto a lo que esté comentando, pues pueden intervenir, hacerla, preguntar y seguimos, ¿no? Ya habrá ocasión para que mi compañero Luis, que es bastante más académico, o el mismo Jaime o el mismo doctor Ravier, pues profundicen en los aportes de la teoría general. Yo quería hablar desde una perspectiva un poco más experiencial, ¿no? De lo que estoy viviendo formando a colegas, porque prácticamente estoy formando a muchos coaches que ya son colegas de profesión en la teoría general, ¿no? Y claro, como es recurrente el detectar los puntos fuertes o los puntos donde deberíamos reflexionar para mejorar, no solamente aquel que quiera aprender el método no directivo, sino aquel que le interesa la profesión del coaching, pues eso es lo que yo voy a compartir desde mi experiencia. Es mi experiencia personal y abierto a que ustedes compartan cualquier tipo de inquietud. Vamos a compartir la pantalla y a ver si esto funciona. ¿Sí? Vale, Laura, confírmame que se ve la pantalla limpia. Se ve bien. Perfecto. Vale, perfecto. Bueno, entonces, el título que le propuse a Laura es Lo que no se aprende leyendo la teoría general del coaching. Y esto viene de que, bueno, por más que hagamos un esfuerzo brutal como este gatito de integrar 700 páginas de teoría con 3 niveles de referencia científico, pues creo que no es tan sencillo solo, o sea, integrar estos aportes del doctor Leonardo leyendo. De hecho, también surge el título de una conversación, un chascarrillo, no sé cuál sería la traducción de chascarrillo a México, sería como una especie de broma que tengo con el doctor Ravier, porque hace como 2 años y medio o 3, el doctor Leonardo, todo ilusionado y emocionado, me decía, mira, Daniel, yo tengo la expectativa de que al haber articulado la teoría general del coaching con tanto nivel de detalle, con tanto nivel de detalle específico, pues
alguien que está interesado en el método no directivo, alguien que está interesado en los fundamentos científicos que yo estoy tratando de demostrar en la tesis, pueda autoaprender, pueda autocorregirse y pueda incluso evaluarse a sí mismo si su práctica es coherente o no. Yo hasta el momento creo que eso no es tan sencillo, yo no lo he visto, no sé si alguien, pues Luis, que también es facilitador, ha visto un caso de estos, y en la actualidad, pues el estatus de esta expectativa del doctor Ravier, yo la veo más así, ¿no? Veo a la teoría general del coaching riéndose de esa conversación, riéndose de esa expectativa, y por otra parte me parece normal, me parece lógico, porque en la teoría general del coaching, y para mí esto es importante resaltarlo, hay 20 años de experiencia de investigación multidisciplinar, además con filtros epistemológicos de investigación y metodología que hacen difícil, es decir, que son disciplinas que trascienden a la propia práctica de coaching, es decir, tienen que ver más con filosofía de la ciencia, con método, con epistemología, con procesos, con elementos que habitualmente al nivel general que está la profesión no es tan habitual hablar de epistemología y coaching, ¿no? Se habla más de competencias y coaching, pero el nivel más profundo, que es el epistemológico, no se suele tratar. Entonces, bueno, no creo que sea un fallo del doctor Ravier, sino que creo que hay un trabajo muy intenso y muy amplio que requiere ir aprendiéndolo más allá de una lectura, ¿no? Entonces, esto no quiere decir, yo me apoyo mucho de los GIF porque creo que es la manera más fácil de acompañar estos 30 minutos que tengamos. Esto no quiere decir que yo esté haciendo una apología ni que me sienta orgulloso de la incomprensión o de la dificultad, sino simplemente para mí es un hecho que la tesis doctoral es un hito y que tiene una complejidad tremenda. Entonces, realmente, ¿cuál es la intención de mostrar aquellos elementos que no se aprenden solo leyendo y poner sobre la mesa todas las dificultades que tiene? Es que aquellos que están interesados realmente en integrar la teoría general del coaching despejen aquellos elementos que pueden ser una interferencia para aprenderlo y para integrar realmente la teoría general del coaching. Y ya voy a explicar por qué. Bueno, este sería el sueño del doctor Leonardo, me imagino, que pudiéramos integrar la teoría y que el conocimiento tácito fuera transferible, pero lamentablemente no es así, ¿no? Entonces, yo sí que tengo la expectativa de que cada vez haya más personas formadas, graduadas, y el objetivo es tratar de simplificarlo. Lo que pasa es que no podemos pretender simplificar, o sea, no podemos confundir simplificar, divulgar, hacer accesible con vulgarizar o eliminar aquellos elementos que son complejos. Es decir, tenemos que, teniendo en cuenta todos los elementos complejos de la teoría general, tratar de hacer todas las acrobacias pedagógicas para que se pueda entender, comprender mejor. Es una cuestión de, bueno, no es voy a cortar y me voy a quedar con lo que me interesa, sino vamos a ver cómo podemos colaborar pedagógicamente para lograr que se integre. Y si hay que usar GIF, pues usamos GIF, ¿vale? ¿Y por qué? Bueno, porque personalmente, no sé si, bueno, algunos que me conocen saben que yo he sido profesor no solo de la teoría general del coaching, sino que he participado antes en programas ACTP por ICF, bueno, supuestamente este es el nivel más alto, ¿no?, que hay en la profesión, depende según ICF, vamos a dejarlo allí. Y estos programas, bueno, tienen un nivel altísimo en el mercado, por lo menos a nivel de prestigio. Pero yo después de estar trabajando con el doctor Ravier y con toda su obra, pues entiendo que no hay ese nivel de fundamentación y que esto es algo inédito, ¿no? Entonces sí que me gustaría que muchos más coaches pudieran integrar esa teoría para sentirse seguros, para sentirse que caminan orgullosos de ser coaches de cara al sol, y que además de sentirse orgullosos, no es que se sientan orgullosos por un título o un certificado, que en el EOIXO Center no creemos en ello, sino que se sientan orgullosos y seguros porque conocen y dominan los fundamentos, los límites, alcances de lo que hacen, no venden humo, no generan falsas expectativas en sus clientes y además
el placer y el gozo que es entender por qué haces una cosa o por qué no la haces o por qué dejas de hacerla. Eso es algo, es un placer que cambia la mentalidad del profesional, ¿no? Pero para ello, pues requiere realmente integrar esos fundamentos. Entonces, yo espero que al final de esta charla, a pesar de que voy a hablar de elementos complejos, lo que haya es ganas de querer integrar todos estos fundamentos. ¿Qué es lo que me pasa a mí y por qué este es el punto anecdótico, ¿no? Cuando vienen a formarse conmigo, que eligen a la red del coach, coaches MSC o PCC o que vienen de otras escuelas de la IAC o de la ICC también, que tienen un alto recorrido, pues, y que se sienten alineados con la teoría general del coaching, al leerla, por eso el título, recuerden, lo que no se aprende leyendo la teoría general del coaching, pues vienen con cierta actitud de, y no es una actitud soberbia ni arrogante ni nada, sino de que solo al leerla, como te puedes sentir tan alineado, al leerlo puedes ver que es tan coherente, o puedes entender que, por supuesto, que eso es lo que tú haces. Muchos dicen, sí, sí, si esto es lo que yo llevo haciendo, yo soy coach no directivo antes de la no directividad, yo soy coach de la TGC antes de la TGC, ¿no? Entonces vienen con una actitud de creer que han integrado o que han comprendido correctamente lo que implica en la práctica la teoría general del coaching. Entonces yo he visto esta dicotomía en la cual leyéndola crees que estás alineado antes de la propia no directividad, ¿no? Y bueno, con el paso del tiempo me he vuelto escéptico sobre el tema y digo, bueno, sí, 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 habrá que verlo, habrá que verlo. ¿Qué pasa? Que cuando vamos a la práctica, cuando vemos en la práctica, cuando estamos ya trabajando en clase, qué es lo que realmente hacen o han entendido de la TGC, pues hacen cosas muy raras. O sea, hay cosas muy raras. De hecho, yo tengo un newsletter que da un consejo diario sobre coaching, que habla, hay uno de los capítulos que habla de los mitos del coaching, donde necesitas, el título es necesitas metodología y no mitología, ¿no? Pero cosas muy raras para que ustedes me entiendan, ¿no? Pues como no preguntar por el por qué, estar en un presente continuo, continuo, plus perfecto, plus cuan perfecto continuo, lo cual dejan de lado el pasado, el futuro, no poder indagar de manera natural o conversar de forma natural o pedirle al cliente que haga cosas que no están dentro de la conversación o el interés natural del cliente y muchas más cosas. De hecho, si soy honesto, yo siendo profesor de programas a nivel ACTP, de ICF, bueno, creía que conocía ciertas cosas que se pueden discutir, pero hablando con alumnos, mi sorpresa ha sido que viniendo de escuelas no directivas, supuestamente no directivas, pues les impedían hacer cosas que son absolutamente naturales dentro de la no directividad, o cosas como muy extrañas como no puedes preguntar. Tú no puedes preguntar porque preguntar es romper el flujo natural de la conversación con el cliente. Pues entonces no sé qué tipo de relación hemos establecido. Entonces, en síntesis, lo que quiero decir es que, bueno, supuestamente se está muy alineado, pero en la práctica no hay esa coherencia que demuestre una comprensión profunda de la teoría general. Entonces, ¿qué necesitan estas personas? Necesitan, cuando llegan a un feedback objetivo, un golpe de realidad. Y ese golpe de realidad, pues ahí el que dice programmer es el coach que viene súper no directivo y ¡pum! Pues en la práctica, yo no soy el que les da la hostia, es justamente si repasamos de forma objetiva cuáles son esas prácticas que deberías integrar desde la TGC, cuáles estás haciendo y cuáles no estás haciendo, o cuáles no tienen nada que ver y vienen bueno, no sabemos muy bien el origen, ¿no? De dónde vienen. Y esto es lo que, si voy muy rápido me decís, ¿vale? Esto es lo que, bueno, lleva a convertirse en ciertos obstáculos para entender el verdadero aporte de la teoría general del coaching. Yo he visto que esos obstáculos, hay muchos, pero se podrían concentrar en un asunto de mentalidad, ahora voy a explicar, de confianza epistémica,
No una confianza ciega en el proceso, sino una confianza epistémica, para mí es algo diferente, y unas expectativas bajas sobre la profesión, sobre el proceso, ¿vale? Esto es lo que he visto, que hay que sortear estos obstáculos para poder aprovechar al máximo lo que puede ser capaz de hacer, atender con la teoría general en procesos complejos de coaching ejecutivo, de coaching organizacional o de coaching individual, pero procesos complejos. Complejos en el sentido de que tienen un acompañamiento con unos resultados evidentes, ¿sí? Entonces, estos tres obstáculos de mentalidad, de desconfianza epistémica, expectativas bajas, impiden, bueno, vuelven al coach, lo dejan un poco paralizado porque, por un lado, quieren o creen que han integrado correctamente la no directividad y después en la práctica ven que no se sienten con la suficiente competencia para lograr los resultados que promete la teoría general, ¿no? Entonces, para mí, una de las cosas importantes es entender que hay algo que no se aprende solamente leyendo la teoría general y que es clave para poder lograr la máxima eficiencia como coach en la práctica, ¿sí? Y una de esas cosas es o son los requerimientos lógicos de la acción humana intencional. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque esto, no hay un antecedente de esto, una articulación tan detallada de esto en el coaching, hasta que el doctor Ravier lo hizo. Esto es importante porque esta es la columna vertebral que para mí no solo no es que no se aprenda leyendo la teoría general, aunque está dentro de la teoría general, sino que es lo que va a modificar sustancialmente la conversación de coaching, el proceso de coaching y la relación de coaching y lo que lo va a hacer lo más eficiente. Entonces, ese es uno de los aspectos muy importantes, entender los requerimientos lógicos de la acción humana, porque están en todo el proceso, no solo en la conversación, sino en el proceso y en la relación. Ahora lo vamos a ver con más detalle. Otro de los aspectos que no se aprende es que debajo de esos requerimientos lógicos está la estructura, naturaleza y dinámica del conocimiento tácito, es decir, cómo nuestra mente, que es la materia prima del coach, la materia prima del coach es la atención, cómo esa atención, que es con lo que trabajamos los coaches y es el activo con el que vamos a acompañar al cliente, se mueve según su interés natural, según sus valoraciones subjetivas, todo esto que está dentro de las categorías de acción humana, pero lo que hace que esto se revele o que esto se ponga sobre la mesa es la dinámica, naturaleza y estructura de la atención del cliente. Entonces, esto, que es la segunda pieza medular, tampoco se aprende leyendo, porque cuando uno lee es algo estático, pero esto es ultra dinámico en el proceso de coaching, ¿vale? Y por último, si no has incorporado los requerimientos lógicos de la acción humana, si no has comprendido la estructura, naturaleza y dinámica de cómo es la atención del cliente para seguir su interés natural, pues el otro punto importante del método, que es, ay, perdón, que se me fue, aquí, que es el espejeo fiel, pues tampoco se comprende. ¿Por qué? Porque mucha gente interpreta que el espejeo fiel es repetir literalmente como un robot sin ningún tipo de enfoque. Y eso no tiene nada que ver con el espejeo fiel, ¿vale? Entonces, si tú te quedas solamente con lo que está escrito de una forma pedagógica para entender el concepto, pero no lo llevas correctamente a la práctica, pues lo que te encuentras es a personas rígidas, repitiendo literalmente, espejando literalmente, pero sin ningún tipo de aporte ni valor a la conversación de coaching. Más bien, entras en detrimento de lo que antes hicieras, fuera lo que fuera, ¿sí? Entonces, para mí esto es importante. O sea, que alguien diga, no, no, es que el espejeo es repetir literalmente. No, no, el espejeo es repetir literalmente bajo un enfoque que tiene en cuenta los requerimientos lógicos de la conversación, del proceso y de la relación. Para mí eso es importante. Entonces, esos famosos requerimientos lógicos en la tesis, perdonen que la lámina sea tan congestionada, pero así es como lo mostramos en clase, son estos axiomas que dan paso a unas categorías que están en nuestra mente, es decir, nuestra mente organiza o capta la realidad
la estructura o la organiza según esta estructura de los requerimientos lógicos de la mente y de la acción, y a partir de allí proyecta su intención, su acción, sus elecciones, sus deseos. Todo esto es la riqueza que nos va a permitir a nosotros poder saber cómo guiar la conversación de coaching, qué preguntar, qué espejar, qué devolver objetivamente, qué no preguntar, cómo revisar si el proceso está siendo correcto, cómo revisar si la relación está cumpliendo con estos requerimientos lógicos, ¿no? Entonces, este es el punto medular, todo esto, que yo no sé si ustedes lo pueden apreciar bien, ustedes pueden apreciar los axiomas, el hombre actúa intencionalmente, las categorías de finalidad o teleológica. Bueno, no quiero entrar. Totalmente. ¿Sí? ¿Se ve, Laura? Hay como un delay. Vale. Bueno, todo esto, ¿sí? Todo esto es lo que está presente en la conversación de forma dinámica. Entonces aquí me voy a arriesgar a un pequeño disgusto con Leonardo, pero que es una conversación que yo he tenido con él. Si ustedes ven, lo que ha hecho el doctor Leonardo, en aras de preservar la tradición evolutiva del paradigma de ayuda sin transferencia, que llamamos coaching, es tratar de enmarcar todas estas categorías de acción dentro del modelo GROW, ¿sí? La G, la R, la O, la W o W y la F de follow-up o de seguimiento. Y yo le decía a Leonardo que para mí el GROW en sí se ha convertido en un obstáculo para la integración de la teoría general del coaching. ¿Por qué? Porque es tratar de meter, no es que, o sea, si no lo comprendemos bien, terminamos simplificándolo a tal punto, esos axiomas, categorías, teoremas, que son requerimientos lógicos cuando alguien quiere pasar de un estado de satisfacción o alcanzar un estado de satisfacción o beneficio, meter todo eso que es tan amplio, meterlo en otra vez G, R, O, W. Entonces te encuentras a los coaches que están alineados con la teoría general, repitiendo patrones de lo que han aprendido del Grow y terminan recorriendo la G, la R, la O, la W, más o menos de una forma dinámica, pero o sea, perdiéndose toda la riqueza de las categorías tecnológicas, teleológicas, económica, psicológica, de los axiomas y de los teoremas, ¿sí? Entonces yo más bien le digo, mira, a mis alumnos les digo, olvídate del Grow por un tiempo, ya sabes que es parte de una evolución, ya sabes que el doctor Leonardo ha respetado esa evolución y esa tradición, pero tienes que tratar de entender, uy, perdón, es que ya saben que estos delays, tienes que tratar de olvidarte del Grow y establecer tus conversaciones de coaching, tu proceso de coaching y la relación de coaching desde los requerimientos lógicos. ¿Por qué? Porque el requerimiento lógico atiende, ¿sí? No solo a lo que está ocurriendo en la conversación en ese momento, sino que tiene que ver con si está atendiendo. Voy a poner un ejemplo. Cuando tú le preguntas a un cliente por cuál es su objetivo o qué objetivo tiene dentro de este proceso, ¿sí? El cliente está moviéndose en su categoría de finalidad. La categoría que está ahí es la finalidad, la teleología, ¿sí? Pero a la vez, esa finalidad tiene que ser coherente con la finalidad del proceso. Y a la vez, esa relación entre la finalidad del objetivo que está estableciendo la persona, coherente con la finalidad del proceso de ayuda, tiene que ser coherente con la finalidad de la relación de coaching. Entonces, yo tengo que tener presente en cualquier momento del proceso, de la relación o de la conversación, si un axioma está siendo coherente con ese objetivo de sesión, está siendo coherente con el proceso o está siendo coherente con la relación. Si yo en esa pregunta que estoy haciendo está realmente enfocada y no está atentando contra la conciencia, no solo en la conversación, sino contra la conciencia en la relación profesional que hemos establecido como coaches. ¿Se entiende este punto? Levanten la mano si me estoy explicando. Si tienen alguna pregunta, por favor, hacerla. ¿Sí? Es decir, que cuando yo estoy preguntando por
el objetivo de la persona, que sería la finalidad, teleología, a la vez se tienen que cumplir la teleología del proceso y la teleología de la relación, que son estructuras superiores. Por eso digo que los requerimientos lógicos de la acción humana están por encima incluso de la propia conversación de coaching, y mientras más claros los tengamos, más claras van a ser nuestras preguntas, menos vamos a dudar porque vamos a saber si eso está en coherencia con toda la relación, proceso y conversación de coaching, y vamos a poder mostrárselo, ¿sí? Entonces, esto para mí es importante porque, para poner otro ejemplo pequeño, ¿no? Imagínense, bueno, aquí está la categoría causal, teleológica, tecnológica, psicológica, axiológica, económica, que es mucho más que G, R, O, W y F, y recuerden que el problema que tenemos es que el aspirante a desarrollar la maestría en la TGC se quede otra vez con G, R, O, W, F, cuando hay todas esas categorías y teoremas, ¿no? Imagínense que yo le pregunto a un cliente, o el cliente me está diciendo que está cambiando el objetivo o está expresando cierta ambigüedad en su objetivo. Entonces, si yo tengo en cuenta los principios que están aquí, conciencia, libertad, confianza, responsabilidad, pues yo tengo claro que yo no puedo dejarlo pasar hasta que se aclare, sino que simplemente de forma natural, como entiendo que esta relación está basada en la libertad, yo le mostraré, le reflejaré, le espejaré esa ambigüedad que está mostrando sin añadir nada. ¿Por qué? Porque sé que es necesario como requerimiento lógico para que la conversación, el proceso y la relación funcione, que el cliente sea libre. Y para que sea libre yo le tengo que devolver lo que está diciendo y que tenga la libertad de elegir. Porque si yo no le devuelvo, no lo hago explícito. Y si no lo hago explícito, ¿cómo yo atiendo o cómo homenajeo el principio de la responsabilidad? Entonces, si yo entiendo bien estos principios, yo entiendo que si él me está mostrando una ambigüedad, yo no lo voy a dejar hasta que se aclare, sino que yo, como los requerimientos lógicos son imprescindibles, le voy a decir, oye, me estás diciendo que quieres A y B a la vez. Le dejas a él que elija y que decida, y esa es la libertad, y que se haga responsable de por dónde quiere seguir dirigiendo el proceso, ¿sí? A este nivel de detalle tienes que tener en cuenta todos los axiomas, teoremas y principios, porque a veces no tiene que ver con su objetivo, sino que el ejemplo típico, si una persona en un proceso de ayuda, en una conversación, te dice que le gustaría que le dieras un consejo, entonces ahí eso ya está atentando no solo contra la conversación, sino contra el proceso, y no solo contra el proceso, sino contra la relación, porque en la relación nosotros hicimos un acuerdo profesional en el que yo te iba a ayudar sin transferencia. Entonces tendré que espejárselo para que él sea libre de elegir, ¿sí? Y se haga responsable de lo que firmó en un acuerdo y sepamos cómo quiere seguir. Es un ejemplo, entiéndame que les faltaría mucho contexto, pero es para que entiendan cómo esos principios y esos teoremas y axiomas, si los tienes en la mente, no tienes que tener un listado de preguntas, no tienes que tener una plantilla, sino que al comprender lo que es necesario por lógica de acción humana para que una persona pueda pasar de un estado de menor satisfacción o de necesidad y escasez a un estado de mayor satisfacción, esa es la guía clara, esos requerimientos lógicos. Entonces, eso lo encuentran en la tesis, también aquí, pero claro, esto es algo pedagógico para explicarlo. ¿Cómo sucede en la realidad? Pues esto sucede en la realidad, sí. Pues el coach y el cliente están montados en unos teoremas, axiomas y categorías que se van expresando caóticamente en la conversación, y hay que saber acompañarle y mantenerse. Pero la idea que a mí me gustaría transmitir, o lo que a mí me parece importante, es que incluso este aporte de la articulación de los axiomas, teoremas y principios de una forma tan sistematizada es tan singular en la manera de hacer coaching, que yo no tendría ningún problema de decir, mira, ya yo no hago coaching, yo hago un acompañamiento para que la persona alcance un estado de mayor satisfacción o beneficio, eligiendo cada uno de las direcciones que quiere seguir sin transferencia. Yo podría decir perfectamente eso. ¿Por qué lo digo? No para provocar, sino para que se entienda que es un paradigma diferente.
y que tiene que haber un esfuerzo mayor en la comprensión de estas categorías, ¿sí? Entonces yo podría perfectamente decir, mira, sí, yo dejo el coaching, yo no hago coaching, yo hago un acompañamiento praxeológico en el que acompaño a una persona a alcanzar un estado de mayor satisfacción o beneficio, sin transferencia, ayudándole a explorar la estructura lógica de la acción humana, ¿vale? Pero claro, ahí es donde está el aporte de Polanyi, en donde todos, para que se logre esa no transferencia, esa integración tácita de conocimiento, en hacer esto que estamos diciendo, desde los particulares hacia la totalidad. Es decir, Polanyi, no sé, perdonen si estoy diciendo algo que alguien no domine porque no ha leído la TFC, es bueno que la lea. Polanyi nos comenta en esa estructura, la naturaleza y dinámica del conocimiento tácito, cómo para integrar conocimiento, la atención tiene que partir de la idea de comprender una totalidad y va posicionándose en particulares o va examinando particularidades de la realidad desde esos particulares con la intención de comprender una totalidad. Pues lo mismo, así hay que explorar estos axiomas, categorías y teoremas. Es decir, yo tengo que tener en cuenta esto desde esos particulares, desde esas expectativas, desde esas motivaciones, hacia la totalidad, que es un objetivo de proceso y que es una relación procesal, ¿vale? Y además de eso, el tener en cuenta que al final, esa parte disruptiva de que hacer coaching desde los teoremas y de los axiomas es algo totalmente entendible porque están por encima de la conversación y de las competencias, están por encima del proceso y por encima de la propia relación. De hecho, aquellos que aprenden esto y lo dominan bien, terminan siendo capaces de, si son mentores, ser mejores mentores. Si son consultores, ser mejores consultores. Si son facilitadores, ser mejores facilitadores. Si son vendedores, ser mejores vendedores, porque entienden cuáles son los requerimientos lógicos cuando una persona quiere pasar de un estado A a B. Y ya pueden marcar un rumbo y una trayectoria mucho más clara, ¿sí? Vale, entonces, bueno, este era el esquema de la relación y ya llevamos 30 minutos y todavía me queda un poquillo. Lo que quiero decir es que esto es algo muy dinámico porque es como un cubo de Rubik, es decir, no puedes mover una pieza sin que se muevan todas las demás. Y aquí con esto quiero ir entrando en la parte de los obstáculos para comprender bien este dinamismo que presenta la teoría general, ¿no? Si tú no tienes claro estos requerimientos lógicos, es muy difícil que puedas integrar correctamente las metacompetencias, porque si no dominas que la persona tiene unas expectativas, que tiene unas expectativas de un estado de mayor satisfacción, que tiene que necesariamente para que haya un cambio actuar en un determinado tiempo, que esas expectativas se posan de forma dinámica sobre el resultado final, pero también sobre el resultado parcial dentro de la sesión, pues entonces será muy difícil para ti, podrás atender fenomenológicamente, pero será muy difícil para ti espejar fiel y enfocadamente, porque lo que harás es repetir sin entender en qué categoría se está moviendo el cliente. Es decir, tú no puedes escupirle al cliente todo lo que ha dicho. Pero ¿cuál sería el criterio para poder seleccionar fielmente y literalmente lo que está diciendo? Depende de la categoría y hacia dónde está apuntando el cliente. Y para eso tienes que tener todos esos axiomas, todos esos teoremas en mente. Igual la pregunta enfocada, igual la comunicación objetiva. No podrías comunicarle algo que tenga que ver con el continente si no tienes claramente dónde están los límites del continente o si están hablando de la finalidad como objetivo o de la finalidad como proceso o de la finalidad dentro de la relación. ¿Sí? Entonces, esos obstáculos tienen que ver, como ya le dije, con la mentalidad, y la mentalidad me refiero a que si tú vienes de otra escuela o de otras escuelas, para mí es importante decírtelo claro. De hecho, en las entrevistas, yo tengo un alumno que es una persona, bueno, un alumno colega que es un referente dentro del coaching ontológico, y dentro de nuestra entrevista personal para admitirlo en la red del coach es, oye, ¿tú entiendes que estos son paradigmas totalmente diferentes? ¿Estás de acuerdo en que en abalanzarte a esta aventura entendiendo que es un paradigma totalmente diferente? Porque si no estás de acuerdo, no vas a aprender. Mejor, si tú abrazas esa posibilidad, vas a aprender los dos paradigmas que manejes, vas a poder incorporarlos de verdad
y a partir de ahí vas a poder decidir qué hacer. Y es un gusto acompañarle porque esta persona sí tiene esa capacidad de distinguir entre esos dos paradigmas. Pero si tú vienes a la teoría general del coaching pensando que es algo complementario, que es algo que puede añadirse a tu práctica y no entiendes que es un sistema completo, va a ser muy difícil que puedas integrar todo lo que propone, ¿vale? Y esto, lamento decirlo, pero es la realidad que yo me encuentro y es una realidad que hay que remover cuando estamos dentro de formación, y cuando esta realidad se remueve, los alumnos van a una velocidad superior. Por ejemplo, cuando tengo muy pocos alumnos que no son coaches, que no vienen de ninguna escuela, a esas personas aprenden mucho más rápido que una persona que ya tiene 10 años en el coaching y en otras escuelas, ¿vale? Entonces, aquí ustedes la conocen y creo que el doctor Leonardo también va a profundizar en ella en su charla. Es un paradigma totalmente diferente, donde la distinción epistemológica es totalmente diferente, las filosofías de base con otras escuelas son totalmente diferentes. La finalidad o la definición de coaching tiene un propósito totalmente diferente. Por lo tanto, la metodología para ser coherente con esa finalidad es totalmente diferente, tanto que competencias son 4 y todas las demás competencias o maestrías que podemos ver en otras escuelas no están presentes ni se desarrollan de la misma forma. Por lo tanto, es un error pensar como algo complementario. Pero eso no es un problema. Yo te lo estoy diciendo para que puedas aproximarte a esto entendiendo que es un método de ayuda como un sistema completo que te puede dar unos beneficios que tendrás que experimentar. Y cuando me refiero a esa confianza epistémica, aquí sí, bueno, tengo que hacer apología del trabajo del doctor Ravier. ¿Por qué? Porque no es doxa, no es una opinión, no es un brainstorming que se ha ido acumulando para ver cuáles son las best practices o cuáles son las mejores prácticas hasta el momento, sino que hay un trabajo que tiene un filtro epistemológico, y eso debería llevarnos a la comprensión de que yo puedo confiar en un método porque entiendo claramente cuál es la coherencia entre su finalidad y en su metodología y cuáles son las competencias que abarca. Si yo tengo esa confianza epistémica, pues no caminaré con las manos ni aplaudiré con los pies, ¿no? Entonces, y además, esa confianza epistémica, pues la veis, el que lee la teoría general lo tiene desde la coherencia, la eficiencia y la ética, desde el principio hasta el final. Entonces, el último obstáculo que yo veía era bajas expectativas. Y espero que esto sea inspirador. ¿Por qué? Porque yo veo, para nadie es un secreto, y hay muchas excepciones, pero hasta el momento la profesión del coaching, por toda la ambigüedad que ha sufrido, por la falta de definición, etcétera, por el intrusismo, por, bueno, todo lo que hay, el deterioro, se crea una falsa expectativa sobre el método y sobre el proceso de ayuda, en lo cual, bueno, cualquier cosa puede ser coaching y no se requiere tampoco tanto esfuerzo, cuando el coaching podría ser perfectamente una carrera universitaria o una carrera de 4 años o de 5 años de estudio. Entonces, esa baja expectativa basado en lo que has estudiado antes y cómo lo has estudiado y cómo te lo han enseñado, pues a ti no te ponen la adrenalina y la alerta que tienes que tener para poder entender hasta qué punto puedes llegar en el método. ¿Por qué? Porque el método es un Ferrari que te puede permitir ir a toda velocidad en procesos complejos, en procesos bien complejos, de una complejidad grande y con muchos actores. Pero para eso tienes que tener una alta expectativa para tú también poner en consecuencia un alto nivel de esfuerzo, ¿sí? Un alto nivel de esfuerzo que, insisto, una vez que llegas, que pasas esa meseta, es un paseo. Es como ir en un Ferrari de paseo, tomando el sol descapotable, ¿vale? Entonces, esa máxima eficiencia, y con esto voy a cerrar, me quedan 5 o 6 diapositivas, esa máxima eficiencia, esa expectativa, para mí es importante porque cuando he tenido que acompañar, mentorizar a colegas en la TGC, una de las, vamos a decir, de lo que se arrastra de no comprender que son paradigmas diferentes, es que no estamos buscando un acompañamiento positivo. Estamos buscando un proceso con una máxima eficiencia profesional, en una relación profesional como la que tienes con una persona que le pagas 5.000 euros por una campaña de marketing, o un abogado o un estratega.
¿sí? Entonces, esa máxima eficiencia buscas a través de la técnica ayudar al máximo posible al cliente. No estás en una postura pseudoterapéutica donde dejas que la conversación sea aquella que alivie al cliente o que el mero hecho de charlar sea para el cliente reconfortante, porque claro que sí. O sea, todos los que hemos tenido una conversación muy buena con un amigo o una conversación muy buena con un terapeuta o una conversación enfocada, sentimos un alivio, sentimos un nivel mayor de claridad. Pero la expectativa que tienes que tener con este método, dado el nivel de técnica que tiene, es un máximo de eficiencia, ayudar el máximo posible en el menor tiempo posible a tu cliente, dentro de lo que él decida para sí mismo. ¿Sí? Entonces esto es importante. ¿Por qué? Pongo un ejemplo para que no me vean con cara de que me he vuelto loco, ¿no? O sea, muchas veces cuando estás en esos inicios, el alumno te dice, no, bueno, yo lo he dejado estar y para que se expresara y para que poco a poco fuera aclarándose. Ya, pero tú tienes todos unos instrumentos para ayudar a que esa aclaración de qué quiere no dure 1 hora 20 minutos. Tienes todos los elementos. Si no lo has hecho, es porque todavía no has incorporado correctamente la técnica. Y no te puedes justificar diciendo que se ha llevado algo positivo. Por supuesto que una persona que sale del sofá para hablar durante 60 minutos o 1 hora y 20 minutos con otra persona sobre sus problemas o sobre sus deseos, va a obtener algo positivo. Entonces espero que se entienda esta idea. Cada conversación que tengamos de coaching al nivel que sea, probablemente sea algo positivo, pero nosotros buscamos la máxima eficiencia en el proceso de ayuda. Por lo menos esa es la expectativa y lo que me ha enseñado a mí el doctor Ravier, y me lo dijo así. Yo le mostré una sesión y cuando le mostré la sesión me dijo, bueno, Daniel, sí, está muy bien, le has ayudado y tal, pero nosotros buscamos ayudarlo lo máximo posible. Y tenemos el arsenal teórico y técnico para hacerlo. Lo que he comentado antes, es un obstáculo aprender la teoría general del coaching si tú lo ves como algo complementario y no lo entiendes como un paradigma diferente que tiene una coherencia entre sí y no puede ser complementario. Tú después, más adelante, podrás hacer lo que quieras, pero para aprenderlo e integrarlo no puedes porque los paradigmas son diferentes. De hecho, yo tengo colegas que son coaches ontológicos y me dicen que ellos están totalmente alineados con la teoría general del coaching. Le digo, pero no puedes estar totalmente alineado con la teoría general del coaching si no modificas tu práctica. Y no porque yo quiera que tú modifiques tu práctica, sino porque es incoherente. Si son dos sistemas totalmente diferentes, no puedes estar alineado sin modificar tu práctica. Entonces tendrás que hablar de otra manera o entender qué me estás diciendo con alineado, ¿vale? Eso es un pequeño ejemplo. Luego, algo importante que se convierte en un obstáculo para aprender e incorporar el método, la naturalidad versus la intimidad y o espectacularidad. ¿Qué quiere decir eso? Un coach no directivo debe, cuando ha desarrollado la técnica, tiene que hablar en la conversación de forma natural, fluida. Pero eso no se tiene que confundir con esas cosas raras que os mostré en el GIF de la falda, con una intimidad en la cual parece que fuéramos no sé, a traspasar nuestras almas, porque en esa intimidad que parece que fuéramos a traspasar nuestras almas, no se hacen las preguntas que se tienen que hacer, no se hacen los espejeos, no se hacen los resúmenes, no se le muestra al cliente exactamente el estatus de dónde está su pensamiento y no se le deja elegir o hacer, porque se cambia por una intimidad que no es eficiente, ¿sí? Entonces se confunde naturalidad con una intimidad, bueno, no sé, cuasi mística. Y al contrario es la espectacularidad, ¿no? Ese deseo de que el coach tiene que buscar un cambio, o tiene que buscar un quiebre, o tiene que buscar algo espectacular en el proceso cuando es algo mucho más natural de lo que parece. Otro es técnica versus fluir, es decir, la técnica, muchos de los colegas que vienen de otras prácticas, pues creen que aprender la técnica, que es un artificio, es decir, la técnica es algo que se articula artificialmente para conseguir transformar algo. Y el dejar fluir es dejar que las cosas ocurran.
es dejar ir, es dejar fluir en la conversación. Pues no, nosotros estamos aquí para aprender una técnica de ayuda que ayuda al otro a engendrar conocimiento propio sin transferencia. Entonces, naturalidad no está reñido con la técnica y la técnica no está reñido con fluir, pero no se puede confundir ese fluir con dejar ir y perder la responsabilidad del proceso, porque entonces eso hace que no seas eficiente, ¿sí? Pero son cosas que están en la mente de la persona. Si la persona me dice, no, es que, le digo, bueno, pero ¿por qué no le preguntaste esto? ¿Por qué no le espejaste esto? ¿Por qué no le mostraste el dibujo no directivo? ¿Por qué no le hiciste por qué no le preguntaste o por qué no te comunicaste con él objetivamente y le comentaste que estabas buscando ayudarle a definir un objetivo? No, porque quería dejar fluir la conversación para no directivo. Pues eso no tiene nada que ver con la no directividad, ¿vale? No directividad como acompañamiento profesional versus ausencia de dirección. Tiene que ver con lo anterior, es decir, la no directividad no quiere decir que no haya una dirección. Porque desde el momento que yo le pregunto a la persona qué quieres conseguir, estamos marcando una dirección en la conversación. La no directividad tiene que ver con que yo no marco esa dirección, que yo le mantengo siempre al cliente con la posibilidad de elegir y responsabilizarse y consciente y hago explícitas sus decisiones para que pueda repensar y redecidir, pero no suelto la dirección. Es decir, hay una dirección que tiene que marcar el cliente y yo le tengo que ayudar constantemente a que sí marque esa dirección. Entonces esa ausencia de dirección está muy vinculada a lo que surja, a la improvisación, ¿sí? Y no se trata de improvisar, debe haber una dirección, el cliente tiene que elegir esa dirección y tenemos que hacerlo explícito las veces que haga falta para que se mantenga en esa dirección porque es un acompañamiento profesional. Y algo que aquí podríamos hacer una charla, pero esto ya sería incluso una discusión filosófica o una discusión epistemológica o una discusión incluso antropológica. También hay algo que impide comprender correctamente la teoría general, es partir de una base en la que no se entiende que el intelecto es el que guía la voluntad. Intelecto versus emocionalismo. Dentro de los requerimientos lógicos de la acción humana está todo, está el lenguaje, están los valores, están las emociones, porque cuando yo me emociono igual, tengo que decidir qué hago con esa emoción y tengo que decidir cuándo actúo y cuándo no actúo y cómo decido y si me conviene y si no me conviene. Es decir, que las emociones no están por encima de mi intelecto, ¿sí? Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque si yo parto de una escuela en la que la emoción, la conmoción, o sea, conmoverse, es la guía de acción, ¿sí? Entonces, también eso hace, primero, que el cliente no reflexione de forma adecuada sobre las decisiones que va a tomar y además que no es algo que sea científico, porque el intelecto, ¿sí?, tiene que ser capaz de guiar nuestra voluntad y nuestras emociones. Y cuando tú estás acompañando desde los requerimientos lógicos de la acción humana, la persona está reflexionando, está utilizando su capacidad intelectiva para decidir todo lo que tiene que ver con su pensamiento, con sus emociones, con su espiritualidad, con todo. Pero si tú te vas y te centras en el emocionalismo y te conviertes el emocionalismo y el conmover como una guía de acción, pues se cometen muchos errores y ahí es donde podríamos tener problemas éticos, porque una persona es muy fácil emocionarla en una conversación. Yo me emociono viendo el video de Shakira y sus dos hijos porque tengo un hijo y yo lo veo, yo con emoción y ya está. Importante también que se convierte en un impedimento para integrar correctamente la teoría general. Y por último, casi lo último, para mí también un punto que observo y algo que es difícil es, si yo me tuviera que definir cuál es mi función como coach, mi función es ser secretario del pensamiento. No hay más. Soy un secretario del pensamiento. No soy alguien que influye, ni que tiene una calidad moral superior, ni que tiene que ser bueno, ni que tiene que tener mentalidad de coach, ni que tiene que ser pseudo gurú, ni nada. Y esto es un nivel de grado, es decir, cuando digo influencia, es que si muchos colegas que yo me considero dicen, no, es que para ser coach tienes que ser buena persona.
Bueno, entonces, ¿por qué tienes que ser buena persona? Porque tú vas a influir moralmente en la persona. Si tú eres profesional, tú puedes acompañarlo sin que tu buena o mala persona influya en eso, porque tú eres un secretario del pensamiento. Y esto para mí es muy, muy importante y trascendente. ¿En qué sentido? Que pues es un mito porque yo cuando estoy con un abogado, al margen de si es buena persona o no, quiero que sea un buen abogado. Si yo voy a la panadería, al margen de que sea buena persona, ejemplar, lo que sea, quiero que me haga una barra de pan correcta, artesanal, integral, como sea, pero que me la haga correcta. Entonces confundir que obviamente si es un buen profesional y además es buena persona, voy a elegir a alguien así, pero no puedo creer que porque alguien sea buena persona va a ser buen pan, porque alguien sea buena persona va a ser buen abogado, y porque alguien sea buena persona o moralmente ejemplar va a ser buen coach. Porque tú puedes ser muy bueno y no tener las suficientes herramientas, competencias y conocimientos para ser secretario del pensamiento. Secretario del pensamiento, ¿por qué? Porque ayudamos a la persona a que sea consciente de cuál es su interés natural, hacia dónde se quiere dirigir, dónde está decidiendo, dónde está posando su atención, qué niveles de intensidad tiene sobre eso, cómo se está concentrando, y además se lo devolvemos, se lo espejamos con reportes, con informes y con guías para que él se convierta en su propio project manager de su objetivo, proceso, dolor, problema que quiere resolver. Entonces, para mí, yo sí me siento cómodo siendo un secretario del pensamiento, porque solamente esa capacidad y esa confianza epistémica que me dice el método, que si la persona es capaz para llegar a un conocimiento nuevo, necesita asociar su propio contenido, sus propias ideas, entonces será suficiente que yo recoja lo más fielmente sus propias ideas, se las devuelva como un secretario, mejor que ChatGPT, fielmente, y que esa persona, gracias a poder ser consciente de eso, de esos outputs o inputs de él, pueda asociar y engendrar un nuevo conocimiento. Entonces esta es la parte más importante para mí también de la eficiencia del proceso. Saberse que uno no tiene que ser un influyente, un gurú o una persona que tenga influencia, sino ser un secretario que devuelva toda la información del cliente para que pueda decidir en libertad, ¿vale? Entonces, para mí este sería también un aspecto a cambiar para que, y que no se aprende leyendo la teoría general del coaching, para poder estar en condiciones de absorber todo este método y ser lo más eficiente posible. Para mí esto sería ser un buen profesional, y perdonen que sea tan acusativo, pero no tenía otro GIF, no había otro GIF en Canva, pero esto sí nos puede evitar eso, que el coach vaya por su lado y que el cliente se quede en el agua cuando realmente lo que queríamos era ayudarle. Y para mí esto es todo por hoy. Pues muchas gracias, la verdad, información interesantísima, eh, pues para ir integrando a nuestras prácticas, ¿no? Eh, creo que nos has dado, bueno, a mí me has dejado con la boca abierta en el sentido de tanta cosa que uno a veces no considera en este estudio, ¿no? Y me parece que hay cosas verdaderamente interesantísimas que no tienen que ver con meterse en las 700 hojas, sino más bien el poder integrar también a nuestro conocimiento tácito este tipo de situaciones, de tal manera que podamos utilizarlas no viendo un esquema, ¿no? Como decías, las categorías y los teoremas, y bueno, pues se vuelve uno loco y entonces vuelve uno loco al pobre coachí, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna aportación. Tenemos muchos comentarios acá en el chat. Nos dice, enhorabuena Daniel, muy buena conferencia, nos dice Selvin. Tenemos aquí, nos has dado técnicas importantes a considerar y me encantó mucho eso de ser secretario del pensamiento. Sí, eso estuvo genial. Silvia nos dice muchas gracias. Andrea, gracias. Qué excelente esto. En algún momento un comentario de qué excelente era esto, creo que fue lo del secretario. Nos dice Servin. Ya lo decía Aristóteles y la capacidad intelectiva del ser humano.
Entonces, Ujú. son comentarios como asintiendo a lo que has ido comentando. Pero si alguien quiere hacer un comentario ya para cerrar. Ah, sí, mire, tenemos. Dice Luis, ¿cuál ha sido tu mayor reto como promotor de la no directividad con tus alumnos? Pues yo creo que la espectacularidad, ¿La qué? la espectacularidad, el cambio Ah, ok. de paradigma, el cambio de paradigma de cuál es la verdadera, de ser secretario del pensamiento a todo lo que lleva las asociaciones que llevamos con respecto a la figura del coach, ¿no? Para mí ese ha sido el punto más difícil. Gracias. ¿Alguien más? Tenemos 4 minutitos, podemos aprovecharlos al máximo. Daniel se ¿Me nos tiene oyen? a la hora en punto, pero por eso es que les digo si hay algún comentario de una ¿Me, vez. me oyen? Sí, adelante. Sí, 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 Mari María. Carmen, Sí, a ver si adelante. pongo la cámara. Hola a todos. Lo siento porque no he oído el principio de la conferencia, Daniel, pero lo que sí me parece y lo que quería decir es que has dicho muchísimas cosas muy interesantes, pero para el que no ha profundizado puede parecer difícil. Ujú. Y claro que el paradigma es muy distinto, pero a la vez hay muchísimas cosas que has dicho que em, ayudan muchísimo a la práctica. Ujú. Lo que quiero decir es que al oírte, a lo mejor has podido perder un poco al que ha oído porque parecía muy o académico, pero es normal, claro. Pero lo que quiere decir es que aunque parezca difícil, aunque parezca ¿cómo decir? Em, em, Complicado, tal vez. complicado o distinto, pues en la práctica ayuda muchísimo y no lo es tanto. Bueno, es eso lo que quería. No, no, estoy de acuerdo. Yo creo que tengo muy presente o el aporte principal que yo quiero dar es que, bueno, sí, es ir como ir en un Ferrari, fluir de verdad, consigues resultados espectaculares sin esfuerzo, y mis alumnos me han escuchado repetirlo 1000 veces, es decir, es tanta la naturalidad, pero para eso tienes que soltar, o sea, tienes que integrar el paradigma completo, porque si no, pues vas a tener dificultades, ¿no? Entonces, pero bueno, sí, sí, es El un proceso. paradigma, la técnica, claro, pues para eso hay que trabajarlo, pero ayuda muchísimo. Mm, Ayuda mm. muchísimo y no es tan complicado. Hay que trabajárselo, pero bueno, lo que quiero decir es Yo que no tengan miedo. Bueno, me imagino, ya veo que he Mari metido un Carmen, miedo. me imagino que como en No toda sé si profesión, ¿no? Yo no me sé, pero no acuerdo era la intención. cuando me formé como odontóloga, pues sales a la calle y dices, ¿y ahora cómo le hago? Tenías a los maestros que te revisaban los trabajos y demás. Me parece que es como toda profesión, ¿no? La práctica es el maestro y sí, No, efectivamente. yo Y entiendo, entender este cambio, ¿no? Si bien es el yo coaching, entiendo, yo está. entiendo a Mari, Ujú. a María, que es francesa, Mari Carmen, eso. Mari Carmen. Yo le Sí. entiendo, y además te lo agradezco que lo comentes, porque es cierto que, que no trato para nada de meterles miedo, sino que lamentablemente lo que a mí me estimula de estar en este camino, lo que me estimula de estar en la teoría general del coaching, es poder sentirme orgulloso de una profesión con un nivel de argumentación, fundamentación y eficiencia tan grande, ¿sí? Entonces, claro, para mí hay una dicotomía personal entre divulgar Eso. para que lo abrace mucha gente, pero tampoco, y es una postura personal, tampoco creo que sea un beneficio que lo abrace mucha gente sin que realmente entienda lo que puede llegar a ser y lo que hace. En ese sentido, yo entiendo que ambas posturas son válidas, pero por ejemplo mi postura
dentro de mi academia es que si no te lees la TGC, no te puedo, es un ponerme un palo en la rueda yo. Si Sí, no sí, te lees sí, la sí, TGC, yo no puedo formarte. Y si claro. no haces esto, yo no puedo formarte, o no puedo ni mentorizarte. Entonces, claro, es una dicotomía, pero lo entiendo. ¿Por qué? Porque sí también quiero que se queden con el mensaje de que cuando logras ese nivel de comprensión e integración, en la práctica es mucho, por eso es que yo digo, bueno, es que hacen cosas raras, porque realmente es mucho más sencillo, te sientes más seguro, estás mucho más tranquilo en la conversación y puedes hablar con un CEO o con alguien de recursos humanos, independientemente de la posición que ocupe, sabiendo que le vas a aportar valor, sabiendo que le vas a ayudar, porque tú comprendes los requerimientos lógicos de la acción humana, que eso ya de por sí lo debería saber cualquier tipo de profesional que se dedique a acompañar a otros a mejorar sus resultados. Pero bueno, gracias, María. Lo tendré en cuenta. Pues, pues muchísimas gracias. Entiendo que tú estás ya contra el tiempo, Daniel, como nos decías, y nos da las gracias también Patricia Domínguez desde Argentina. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por venir a ayudar esta parte que estamos generando como el nuevo conocimiento de este nuevo paradigma. En México estamos en pañales, sé que estamos en pañales, que hay gente muy, muy formada como Luis Pisa que está aquí con nosotros, pero bueno, muchos estamos incursionando en este camino de la no directividad y les agradezco sus comentarios, les agradezco las aportaciones y sobre todo tu tiempo y tu disposición por, por ser y dar. Muchísimas Vale, gracias. gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Los esperamos en la tarde, Luis Pisa a las 7 de la noche, un tema también sobre propósito del coaching. Muchísimas gracias y nos vemos a las 7 de la noche, hora México. Gracias.